Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde Barcelona. Estamos en La Pedrera, uno de los edificios más icónicos de la ciudad, en pleno Passeig de Gràcia y exponente de la obra que dejó Gaudí. De eso les queremos hablar esta mañana y de eso charlaremos luego también con el presidente de la Generalitat, con Salvador Illa, que será uno de nuestros invitados. A él, a Illa, le podremos preguntar precisamente cómo está viviendo la evolución del crucero en el que se produjo el brote de antivirus y el rastreo que está llevando a cabo la OMS para localizar todos los posibles casos y sus contagios. Esas son ahora mismo las dos claves en este asunto. Por un lado, ese mapa, el mapa de las personas que han podido estar relacionadas con el brote, es decir, dónde fueron la treintena de personas que iban a bordo del barco y que bajaron en la isla de Santa Elena a finales de abril. En ese rastreo está la OMS, cuya directora de prevención de pandemias lanzaba ayer este mensaje de calma. Dijo, esto no es como el COVID, es un virus diferente que lleva por allí ya un buen tiempo, lo conocemos. Este no es el inicio de una pandemia como el COVID, es un brote en un barco en un área confinada con 5 casos confirmados hasta ahora. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y la otra clave está en el barco, precisamente, cuya llegada a España se espera para pasado mañana. Al final, el crucero fondeará en el puerto de Tenerife, es decir, no va a llegar a atracar en él. Desde ahí ya empezarán las repatriaciones y los traslados. Pues vamos a empezar por ahí. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Mariola, empecemos por el protocolo que ha decidido finalmente el Gobierno para que el barco no llegue a tocar suelo español. A partir de ahí van a empezar las repatriaciones por aire de los extranjeros y el traslado a Madrid de los españoles que van a bordo. Sí, y vamos con lo último, con las reuniones que va a mantener hoy el Gobierno con varios países para acordar y coordinar los vuelos de repatriación de los pasajeros. La evacuación será rápida y con máximo aislamiento. Se inspeccionará al barco, a los pasajeros se les harán pruebas epidemiológicas y si no tienen síntomas desembarcarán en lanchas por nacionalidades solo cuando su avión esté en pista y preparado. Virginia Barcones, directora de Protección Civil. No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Sanidad está en contacto con los médicos que hay a bordo del crucero para seguir la evolución y dice que están preparados por si aparece algún nuevo contagio antes del domingo. Está por decidir todavía, Ángeles, la desinfección del barco. Clavijo se niega a que se haga en Canarias. En Tenerife se está organizando ya el dispositivo. Nos vamos a Canarias. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. El gobierno canario de forma preventiva ya ha activado un protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada el domingo del crucero. Prevé contar esta mañana ya con el protocolo definitivo a aplicar del fondeo previsto por el buque hasta la llegada de los aviones que evacúen a los pasajeros del crucero, un documento que será remitido por Sanidad Exterior. Además, en reuniones con Capitanía Marítima, Sanidad Exterior, la Autoridad Portuaria y en pendientes también de la reacción de los trabajadores del puerto. La coordinadora, que es el principal sindicato, niega cualquier tipo de movilización. Mariola, quienes van en el barco son asintomáticos ahora mismo, pero van a tener que pasar una cuarentena después de que Margarita Robles dijera que será voluntario su ingreso en el hospital. El gobierno ha advertido de que tendrán la manera de obligar a esas cuarentenas. Sí, te lo dijo ayer aquí la ministra Mónica García. Aplicarán la ley de medidas especiales en materia de salud pública. Sanidad está ultimando un informe jurídico que lo avale por si algún pasajero se niega. Aún no está determinado el tiempo de cuarentena. Pedro Gullón, director de Salud Pública. No alargar el proceso más de lo que desde el punto de salud pública pueda ser necesario, porque sabemos que después del tiempo querrán ver a sus familiares lo antes posible. El periodo de incubación, sabes, es de 45 días largo. La duración dependerá entonces de cuándo fue el último contacto con los afectados. Mariola, seguimos en el abierto. De acuerdo. Hay una derivada política en todo esto, con el enfrentamiento entre el gobierno central y el de Canarias y los reproches de la oposición. Pero antes de ir a esto, vamos a completar el mapa global de cómo se está rastreando ahora mismo los posibles contagios. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. La OMS, Nico, habla de un bajo potencial pandémico, pero está acelerando para tratar de tener localizados a todos los pasajeros que se bajaron del barco en Santa Elena y a los contactos de estos pasajeros, porque se va ampliando la lista de países afectados.
Sí, el rastreo del contagio continúa, de hecho, desde el puerto de partida del crucero, en Argentina, donde el virus es endémico y donde se eleva ya a 42 los casos confirmados en lo que va de año, el doble que el año pasado. Las autoridades sanitarias han enviado ya a un grupo de expertos a Ushuaia, de donde zarpó el Ondius, para estudiar el posible foco de contagio. Una de las hipótesis está en que la pareja holandesa, los primeros casos confirmados de estos turistas, pudieron contraer el virus en un vertedero cercano al puerto argentino, donde se acude al avistamiento de aves y donde hay alta presencia de roedores. Pero lo que preocupa ahora mismo, como dices, a la OMS y a los expertos es la treintena de pasajeros que se bajaron del crucero en la isla de Santa Elena y que siguen siendo monitoreados. En total, del barco, recordemos, se confirman 5 casos confirmados de hantavirus y 3 sospechosos, y de la noche hay nuevos aislamientos preventivos de trabajadores y viajeros que estuvieron en algún momento en contacto con el crucero en su trayecto. 2 son chilenos y 3 canadienses, cuyas autoridades han pedido a estos viajeros que se aíslen en sus hogares. Por cierto, Canadá es uno de los países que va a enviar personal consular a Tenerife, porque a bordo del barco viajan aún 4 de sus ciudadanos. La OMS insiste en que no hay evidencia de un riesgo de transmisión generalizada. Nico, gracias. Hasta luego. De lo político, decías, el Gobierno central y el Gobierno de Canarias trataron ayer de encauzar la relación después de las quejas de Fernando Clavijo por falta de información. Pedro Sánchez habló ayer por teléfono directamente con él, con el presidente de Canarias, y en ambos ejecutivos, tanto el central como el autonómico, resaltan que coincidieron en que ahora mismo lo más importante es garantizar la seguridad. Pero la discrepancia ha llegado a la campaña electoral, ahora que faltan menos de 10 días para que se vote en Andalucía. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y el PP, Joan, eleva el tono contra el Gobierno, al que acusa de imponer sus decisiones sobre las comunidades. Sí, el PP cree que el Gobierno está trabajando con deslealtad institucional, ocultando información, y quiere trasladar la idea de caos dentro del Ejecutivo en la gestión de esta crisis. Con este marco, Feijóo traslada ya el tema del hantavirus a la campaña andaluza, que los populares han fiado precisamente a la gestión de Juanma Moreno. Quieren comparar lo que consideran el punto fuerte de su candidato con lo que está haciendo el Gobierno con el virus del crucero. Por la gente preocupada, que necesita una gestión seria, que no necesita alarma, sino lo que necesita es gestión. Y acordándonos de cómo tramitaron y cómo gestionaron la crisis del COVID, es lo mínimo que podemos pedir. Recordaba Feijóo varias veces en ese mitin desde Cádiz la crisis del coronavirus para referirse al hantavirus, y de ahí que haya pedido los documentos sanitarios que maneje el Gobierno y el nombre de los expertos que tomen decisiones. El PP quiere también que la ministra de Sanidad, Mónica García, comparezca en el Congreso. El hantavirus es un factor más al que se agarra el PP en esta campaña para intentar retratar al Gobierno, además del apagón, el accidente de Adamuz o la huelga de médicos. Joan, gracias. Buenos días. El Gobierno, por su parte, responde que está siguiendo el patrón que marca la OMS para gestionar estos casos. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Mientras el Gobierno central y el canario han encontrado puntos en común para la gestión del crucero del hantavirus y se ha reducido algo la tensión entre ambas instituciones, desde el Ejecutivo no entienden la crítica cada vez mayor del PP en las últimas horas. Fuentes del Gobierno nos dicen que, aunque asumen que esta actitud del PP es habitual, porque recalcan los populares están cómodos en el caos, sí les sorprende esta crítica escudándose en la Organización Mundial de la Salud, que habla de confianza y capacidad. Estas fuentes gubernamentales ponen el foco en el tono empleado por el PP, recordando que no es razonable que un partido de Estado se dedique a meter miedo. El Gobierno defiende que su gestión se basa en los criterios de la OMS, que ha dicho que el riesgo para la salud pública en España y en Canarias es bajo, recordando que el barco opera bajo estrictos protocolos internacionales, supervisión médica permanente y un plan coordinado. En un momento les contamos la última hora en Hormuz, porque ahora que Estados Unidos e Irán se acercaban, han vuelto a intercambiar ataques. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Ahora en Lidl filetes de pollo por 5,59 ahorras un 18%. Y con Lidl Plus jamón serrano reserva por 3,89 ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% en tu seguro de coche? Calcula tu presupuesto de forma rápida y sencilla en allianzdirect.es y contrata tu póliza online a un precio directo. Allianz Direct, directo a tu ahorro. Blanco de verano, Don Simón. Blanco de verano, Don Simón. Nuevo Blanco de verano, Don Simón. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 14 de septiembre de 1963. Y el número de la suerte, el 3. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La tregua entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a tambalearse esta noche después de que barcos militares de Estados Unidos e iraníes hayan intercambiado fuego cruzado. La nueva crisis, justo cuando acaba de cumplirse un mes del alto el fuego, ha empezado cuando Irán ha atacado 3 barcos de guerra de Washington en el estrecho de Hormuz. Eran 3 buques que han logrado cruzar ese paso según el ejército de Estados Unidos. En respuesta, Washington ha atacado instalaciones militares iraníes desde donde se han lanzado esos misiles. Este nuevo episodio, en todo caso, no ha provocado un aumento, no al menos por ahora, del precio del petróleo, aunque es verdad que las bolsas asiáticas han abierto con caídas. Eso sí, Trump ha asegurado que la tregua sigue vigente y que las negociaciones avanzan, pero también ha amenazado con nuevos ataques. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Ataques, según el presidente Trump, en defensa propia. Es lo que ha confirmado en su red social, donde ha aprovechado para volver a amenazar al régimen para llegar a un acuerdo en cuanto antes. Si eso no ocurre, promete golpearles con mucha más dureza y violencia. En este mensaje, Trump explica que los 3 destructores estadounidenses han cruzado el estrecho de Hormuz sin apenas sufrir daños y detalla, con su característica retórica ostentosa, cómo han neutralizado a la ofensiva iraní. Por ejemplo, ha llegado a comparar los drones derribados con mariposas descendiendo hacia sus tumbas. Sobre los bombardeos estadounidenses contra los puertos iraníes, Trump se ha referido a ellos como un toque de cariño. Es lo que le ha contado a ABC News, donde también ha querido remarcar que este cruce de ataques no viola el alto el fuego. La administración Trump ha intentado limar asperezas con el Papa León XIV, a quien el republicano ha estado atizando durante semanas por sus críticas contra la guerra de Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el pontífice se reunieron ayer en el Vaticano. En un comunicado, Rubio destaca la solidez de la relación entre la Santa Sede y Estados Unidos. Corresponsal en Roma, Joan Solés. En el encuentro con León XIV, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha pedido que el Vaticano facilite un proceso de negociación con Irán, extensible también al Líbano y a Gaza. Así lo han dado a conocer fuentes vaticanas tras el encuentro de Rubio con el Papa, con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y el jefe de la diplomacia vaticana, el arzobispo Gallagher. Han hablado además de la situación de algunos países latinoamericanos, entre ellos especialmente de Venezuela y Cuba. El comunicado del Vaticano, de apenas 7 líneas, ha calificado los coloquios de cordiales. En Reino Unido sigue hasta ahora el recuento de las elecciones locales que se celebraron ayer en Inglaterra. Las encuestas dan un aumento espectacular del partido ultraderechista Reform a costa de los laboristas que están en el gobierno. Y en paralelo también se están celebrando elecciones a los parlamentos de Gales y de Escocia. En Escocia, donde se celebró, recordarán, un referéndum de independencia en el año 2014. Las encuestas dan mayoría a la suma entre los verdes y los independentistas, cosa que puede precipitar un segundo plebiscito, ya veremos, en el año 2028. Ya veremos, porque los 2 partidos se han comprometido a celebrarlo. Así que vamos a repasar en directo los resultados de estas elecciones. Corresponsal en Reino Unido, Lucas Font, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sigue el recuento de votos en la mayoría de los municipios de Inglaterra, pero los primeros resultados ya están confirmando la importante caída del Partido Laborista. Los ultras de Reform UK se están alzando como los grandes vencedores de la jornada, con importantes victorias en antiguos bastiones laboristas en el norte y en el centro del país, y también en importantes municipios controlados hasta ahora por el Partido Conservador. El resto de resultados se irán conociendo a lo largo de la mañana, incluidos los de las elecciones parlamentarias en Escocia y en Gales, donde también se espera un importante retroceso de los laboristas a costa de los partidos nacionalistas. Falta por ver si estos resultados provocarán una rebelión interna en el Partido Laborista para echar a Keir Starmer, aunque el primer ministro confía en aferrarse al cargo ante la falta de consenso en torno a su posible sucesor. Lucas, gracias. A vosotros. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar.
Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana. Así es, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir? Cuando usted quiera. Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo? Todo el tiempo que quiera. ¿Y todas las burbujas que quiera? Todas las burbujas que quiera. ¿Y todo el relax que quiera? Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera. Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 76 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido. No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Los tiempos más largos del viaje en tren entre Barcelona y Madrid se van a mantener más allá de diciembre. Lo que estaba previsto es que los 25 minutos, al menos 25 minutos de más, se terminasen al acabar el año, pero las obras se van a alargar. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Según ha podido saber la cadena SER, el sector ya asume que la línea Madrid-Barcelona de alta velocidad va a seguir con los tiempos de viaje aumentados más allá de diciembre de este 2026. De hecho, pese a que esta era la fecha hasta la que Adif había impuesto esos 25 minutos extra en todos los trayectos, algunas de las fuentes consultadas señalan que ese incremento de tiempo se va a mantener sin EDI, es decir, sin cambios, y que tampoco hay fecha de vuelta a la normalidad. Fuentes de Adif reconocen que sí, que la línea va a seguir con los tiempos de viaje trastocados, pero lo atribuyen a un contexto de obras, ya que se va a reformar la línea para subir la velocidad máxima a 350 kilómetros por hora. Esto implica hacer trabajos en vía mientras se mantiene el servicio, con, por supuesto, más limitaciones de velocidad. Desde el sector de los maquinistas señalan que una de las claves puede estar en el nuevo sistema de señalización, el RTMS2, que permite subir las velocidades máximas de esas limitaciones a 250 kilómetros por hora. De esta manera se podrían aliviar esos aumentos en los tiempos de viaje. La vivienda ya es el principal foco de desigualdad en nuestro país, según un informe de la Fundación Alternativas, que acredita también cómo crece la insatisfacción con la vida laboral. Estefanía Salvatierra. En España reina la percepción de desigualdad, así lo consideran el 80% de los encuestados. En el último informe de la Fundación Alternativas, la vivienda irrumpe como el principal foco de divergencia. Ernesto García, de Oxfam Intermón. De manera directa, el 45% señalan que la vivienda es un problema que les afecta de manera directa. Si hablamos de inquilinos, salta el 73% de la muestra, ¿no? Incluso en aquellos que son propietarios, señala que si no es a ellos, es directamente a sus entornos familiares o cercanos. A esto se suman los bajos ingresos. García apunta como responsables a la alta parcialidad y a los fijos discontinuos. El 30% de los encuestados creen que sus ingresos actuales no le permiten llevar una vida digna, una sensación que se agudiza entre las mujeres y los migrantes. Y el Fondo Monetario Internacional se suma a los organismos que alertan sobre los peligros de la inteligencia artificial. Creen que modelos tan desarrollados como el de Anthropic suponen un riesgo para el sistema financiero porque pueden identificar y pueden explotar sus vulnerabilidades mucho más rápido. Jordi Fàbrega. El Fondo Monetario lanza un aviso sobre los riesgos que puede tener la inteligencia artificial, especialmente en su relación con el sistema financiero. Dice que las nuevas herramientas que se están desarrollando son extraordinariamente veloces para encontrar las vulnerabilidades de los sistemas y, por tanto, cree que su desarrollo supone un riesgo de un incremento de los ciberataques. Son también herramientas tan potentes que pueden afectar a sectores críticos, no solo al financiero, sino que también suponen un riesgo para el energético o el de telecomunicaciones. En una entrada en su blog, el FMI lanza la alerta tras analizar el impacto de los nuevos modelos de Anthropic, que preocupan también a los reguladores bancarios de todo el mundo por su potencia. La paradoja es que la IA, la inteligencia artificial, genera un problema que, según el Fondo Monetario, puede resolver parcialmente la misma IA si se usa para detectar esas vulnerabilidades. En 10 minutos vamos a empezar el abierto, hoy desde La Pedrera, en un recinto emblemático de la ciudad de
de Barcelona, una de las obras de Gaudí más conocidas a lo largo y ancho de este mundo. Y además, Sastre, vamos a hacer el abierto como si estuviéramos en el comedor de una casa. Tengo aquí público delante, pero el público que cabría si les hubiera invitado a mi cumpleaños. Bueno, pues mira, público de excepción para compartir el análisis de Carlos Sánchez, Bernat González Harbour y Josep Ramoneda. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.